Ahora sí está grabando. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos visto los antecedentes, habíamos visto el marco histórico de los años 60 y del informalismo que fueron, diríamos, una nueva etapa en el arte, ¿no? Digamos, un dejar atrás el formalismo que implicaba el grupo, el movimiento de concretos, que dijimos que fue una verdadera vanguardia, pero esta es una vanguardia otra, ¿no? Y estábamos viendo de qué manera este informalismo está ligado a esta nueva etapa que se inicia históricamente con hechos muy relevantes como el cambio, el fin del gobierno peronista, la revolución libertadora, la vuelta a la democracia condicionada con Frondizi y con Ilía. Estamos viendo esta primer mitad de los años 60, años que dijimos están marcados por lo vivencial, por el existencialismo, por el marxismo, por una revisión histórica también que vamos a ir viendo, por la idea de liberarse de las buenas formas, de las ataduras, del arte como algo bello, para hacer algo más vital. Y veíamos la figura de Alberto Greco, que fue una figura detonante, que fue una figura muy importante en cuanto a un quiebre, implicó un quiebre de las pinturas que él exponía en el balcón de su departamento, las manchas, la aparición de la figura, que va a estar ligado a lo que después va a ser la neofiguración, pero ya vamos a ver cómo Noé cuenta que en el momento que el grupo que formó la nueva figuración lo invitan a Greco y él decía que era un pintor abstracto, que no era figurativo, pero poco tiempo después va a incluir una figura humana, otra. Vamos a ver después de qué se trata. Y dijimos que yo tomo las palabras de una crítica francesa que hizo un análisis sobre la nueva figuración, sobre la obra de Deira, y vamos a ver que en la Argentina claramente podemos hablar de una vanguardia ecléctica, donde se mezclan, como en el caso de Greco, un lenguaje informalista que él lleva a tocar fondo, pero también aparecen elementos que uno puede relacionar claramente con el pop, porque todo esto se vive desde, volvemos a decir, desde un lugar periférico y también central, porque Greco se va a Francia, ahí lo veíamos con Marta Minujín, esa foto con Marta Minujín, donde él estaban los dos en París, es decir, los argentinos con esa relación tan fuerte con Europa, ¿no? Que no la tienen tal vez otros artistas latinoamericanos trabajando codo a codo o mano a mano con Antonio Saura, uno de los grandes informalistas del grupo El Paso, uno de los creadores del Paso, que fue el informalismo español, también crítico. Y también decimos que en la obra de Alberto Greco está esta idea de abandonar incluso la tela para ir a la calle, para, como él decía, encontrar algo mucho más vital, señalando el artista del dedo vivo, ¿no? Y además ahí el vivo dito, este juego de palabras, esta invención de un artista que también fue poeta, que también le gustaba jugar con las palabras, lleno de ironía, lleno de sarcasmo, eh, la ironía y el humor de Alberto Greco, la idea también, como decimos, de trabajo performático, diríamos, en ese Cristo 63, homenaje a James Joyce, el juego con el collage y la convocatoria a participar, a hacer participar a la gente en happenings o el recurso también en Greco de
de la publicidad a la manera de lo que habíamos visto también, ¿no? La idea de, del situacionismo francés, es decir, el arte antes del situacionismo francés. Cuando aparece el movimiento situacionista, Greco ya se había suicidado, ¿no? Así que fue un hombre realmente que movió el avispero en una sociedad como la porteña, y perdonen que estamos hablando de Buenos Aires, porque realmente hay una dicotomía entre esa Argentina de esta gran ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Todo esto todos estos movimientos modernos. Vamos a ver qué pasa con el Ditela en relación también con el interior de nuestro país, siempre postergado, siempre, digamos, dejado de lado, ¿no? Bueno, ahí está Alberto Greco, decíamos, buscando ya algo fuera de los formatos comunes, ¿no? El artista, en un momento, él lo invita a Curatela Manes, entonces, a una muestra en París, era canciller argentino en París, y, y Greco, ¿no? Se pone un cartel sándwich donde decía Alberto Greco, una obra fuera de catálogo, ¿no? Bueno, decíamos que muchas veces él buscaba este, este linde tan controvertido entre pertenecer a las instituciones, al ser convocado por los premios y demás, y la idea de ser anti-institución. Bueno, este es un tema que se va a plantear también en esta época, ¿no? Es decir, si uno es un artista rupturista, lo vamos a ver incluso con un artista que es interesante ver, la figura de Joseph Beuys, que también buscaba como un anarquismo fuera de las instituciones, pero por otro lado se valió siempre de estar, y lo que él que también quería, estar dentro de la Universidad de Düsseldorf, en Alemania, donde él pertenecía y fue docente. Es decir, acá hay también todo un tema muy interesante entre pertenecer o no pertenecer a ese establishment. El otro día estuve mirando un catálogo de una muestra muy importante que fue la primer muestra de arte internacional que hizo Rafael Esquirru 4 años después de fundar él mismo el Museo de Arte Moderno, ¿no? El que ahora está en la calle San Juan. Y fue una muestra impresionante, donde hubo 240 obras de países latinoamericanos y un envío muy fuerte e importante de Estados Unidos. Y a Alberto Greco le dan un lugar extraordinario. Es decir, van a hablar de las becas que él tuvo, de la modernidad. Bueno, ahí estaba él siempre activo, siempre buscando realmente mover, incluso en España, este trabajo con la gente, la idea de señalar obras en una España. Miren qué foto esta, ¿no? Extraordinarias. No sé si viste, Elizabeth, más fotos que estas que tenemos acá, pero la verdad es que a mí, digo, más allá del testimonio de lo que eran los vivoditos con esta obra señalada por Alberto Greco, en esta actitud que él está como emulando a Duchamp también, ¿no? En Greco hay una cosa, el artista señala que es una obra de arte, ¿no? Como Duchamp cuando dice este migitorio al que le llamó Fuente, es una obra de arte. Bueno, está el manifiesto Rollo Arte Vivo Dito. ¿Eh? Y ahí teníamos esta mixtura, ¿no? Entre el juego del pop, ¿no? Estos collages que él hace y estas invitaciones al público, estas convocatorias al público, ¿no? Su trabajo también literario,
siempre disruptivo en todo, ¿no? En la letra, en la forma de presentar, con tachaduras, con firmas, como si fuera casi un borrador. Y hoy pensamos que estas obras son sumamente codiciadas por el mercado de arte, ¿no? Que pagan fortunas por estas obras de un artista que buscaba todas las artimañas para poder viajar, para poder tomarse un barco en ese momento, ¿no? Bueno, habíamos visto, vamos más rápido, vimos arte destructivo, que claramente Kenneth Kemble y todo el grupo de artistas, acá vemos también un festival de grupos, ¿no? Una interesante la idea de formar grupos, y el arte destructivo tenía toda una base psicoanalítica, es decir, el hombre tiene una tendencia a construir, pero también puede canalizar sus violencia a través del arte. Y ahí veíamos a este extraordinario artista, Kenneth Kemble, que yo digo no es menor que ningún artista norteamericano del expresionismo abstracto, y que además va a repensar el informalismo a partir de una realidad argentina otra, como es la Villa Miseria, ¿no? Paisaje suburbano, claramente está aludiendo Kenneth Kemble porque él lo escribe en un texto muy lindo, ese asombro que él le produce viajando a la ciudad de Córdoba, encontrarse con la Villa Miseria. Y también psicoanalítico es todos estos temas que decíamos tienen que ver con los tabúes de una sociedad muy puritana como fue, no sé ahora, la verdad que es difícil hablar del presente, pero fue la sociedad argentina, muy represiva, muy de censura sobre todo, ¿no? Y este extraordinario, para mí, artista argentino que va del collage matérico, de ese trabajo en el homenaje al encuentro de Ugo Parpagnoli. Ugo Parpagnoli fue un crítico extraordinariamente brillante que escribía en la revista Sur, una revista de Victoria Ocampo, y hablaba sobre el movimiento moderno y apoyaba a estos artistas de vanguardia que van a tener en los años 60 un gran espaldarazo de quienes en esos años manejaban las instituciones, ¿no? De Rafael Esquirru, director y creador del Museo de Arte Moderno, y de la figura, ahora la vamos a ver, de Jorge Romero Bress. Bueno, y decíamos también un informalismo otro, con respecto al europeo, con respecto al norteamericano. ¿Puedo hacer una pregunta, profesora? Pueden hacer todas, ustedes tienen el derecho de hacer todas las preguntas. No, porque Te escucho. estaba pensando en las fechas y estamos como corridos unos cuantos años en el informalismo argentino con respecto a tanto al expresionismo como al informalismo europeo. ¿Por qué se llama informalismo? Si de alguna forma tendrá que ver por lo matérico, por un montón de cosas, pero es como otra cosa, porque está en otra fecha y con otras crisis y con otras cuestiones. Pensaba eso mientras estaba estudiando el otro día. Perfecto. Tu nombre es Gabriela Bartet. Gabriela. Gabriela, está muy bien lo que estás pensando. Muy bien. Por eso pregunten todo lo que tengan que preguntar. Si la persona no sabe, dice no sé. Y si sé, los voy a contestar, pero me parece muy importante la pregunta. A ver, tu pregunta tiene, por un lado, algo que nos hace reflexionar de qué manera los movimientos en la Argentina son retardatarios con respecto a Europa, ¿no? Ahora les voy a citar a Guido Di Tella, que fue uno de los creadores del Di Tella, ¿no? Y él dice, hicimos impresionismo 20 años después, hicimos fauvismo 10 años después, hicimos todo muchos años después,
el informalismo argentino, que, perdón, hay una fecha que tendría que ponerla en el PowerPoint. La primer muestra importante la va a hacer en la Galería Van Riel, una galería en el centro de Buenos Aires muy importante. La organiza Kenneth Kemble en el año 59. Y muy bien vos decís, nosotros estábamos viendo en la década de los 40 el informalismo europeo, estábamos viendo también 47, ¿se acuerdan que yo les dije año clave del expresionismo abstracto norteamericano? Entonces, es cierto, el informalismo se da muchos años después. Y vuelvo a decir, si nosotros partimos de la premisa de que el informalismo era una respuesta a la crisis, como dice Argan, europea, a la idea de que no hay más lenguaje, de que no se puede plantear la geometría como un lenguaje universal, a la idea de las vanguardias que buscaban lo universal, Mondrian, Kandinsky, Malevich, a ese solipsismo, a esa idea del informalismo que es lo que yo puedo arañar en una sociedad que perdió el lenguaje porque perdió la razón, porque perdió la ilustración, el proyecto ilustrado, la modernidad se cae con todo lo que vimos, con el holocausto, con los campos de concentración, con las bombas atómicas. Ahora, bien, en la Argentina se llamó informalismo, no expresionismo abstracto. Los argentinos están mirando siempre Francia, están mirando Europa. No va a ser el referente todavía Estados Unidos. Y cuando sea Estados Unidos, como ahora lo vamos a ver, dentro de lo que fue la política del Ditela, los argentinos van a ir a Estados Unidos a vender obra, no a aprender. No son los referentes exactamente. Más allá de que, como yo les decía, Kenneth Kemble vive en Boston, está en relación, los conoce a Motherwell, lo conoce a Franz Kline, conoce a los expresionistas abstractos norteamericanos, pero acá se llamó informalismo. Y la respuesta que me estás pidiendo, que es más complicada, pero me parece re importante que te lo preguntes y que se lo pregunten todos, es ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esto, de que en realidad, voy a ver si puedo ir para atrás, si la computadora me lo permite, estamos hablando de que acá hay un lenguaje nuevo, un lenguaje transgresor, con una bombacha pegada sobre una tela, que no es figurativo, pero lo matérico, acá, acuérdense que en el Kemble lo conoce Alberto Burri, era aquel médico que dejó la medicina para dedicarse al arte, pero que cosía con arpilleras, con sacos rotos, como muchas obras de él se llaman, saco roto, la idea de un cuerpo roto, la idea de sus colegas soldados que estaban heridos, las heridas existenciales también de una sociedad que estaba herida. Pero en la Argentina esto está también acá. Acá hay todo un tema que se plantea en el ámbito histórico y cultural, que es algo que hoy se ha agravado, pero es la desigualdad social, la idea de que hay una villa miseria. Pensemos que todos estos artistas pertenecen a una clase media, no de dinero, una clase media urbana, y que estaban al tanto, pero que bueno, de una forma u otra, haciendo alguna peripecia, viajaban a Europa, viajaban a Estados Unidos, los apoyan las galerías más vanguardistas, es decir, pero acá hay una sensibilidad también a las crisis de un país que es, bueno, ¿dónde está el existencialismo argentino ligado también a la idea
de la desigualdad social. Por eso, cuando veamos ahora, o la clase que viene, el arte conceptual, vamos a ver de que el conceptualismo argentino, a diferencia del norteamericano, que va a ubicarse dentro del problema del lenguaje, dentro del problema de la tautología, planteando que el arte es una idea, en la Argentina el conceptualismo va a apuntar a algo que es nuestra propia realidad, que es los problemas políticos y los problemas sociales. Yo quiero aclarar también, porque a veces uno vive en la Argentina y no sé si esto tendrá fin, siempre con problemas sociales, piquetes, si uno puede pagar hasta fin de mes, si uno puede pagar las cuentas, es decir, problemas económicos y sociales que otras sociedades no lo tienen. Y esto está en el arte, porque el arte no es algo ajeno a lo que nos pasa. El artista con diferentes lenguajes está hablando de esto que nos pasa. Y vuelvo a decir, año 62, el primer argentino que gana un premio importantísimo que va a ser el premio de la Bienal de Venecia, dibujo y grabado, es Berni. ¿Con qué? Con la historia de una prostituta que es Ramona Montiel. También presenta, tal vez ni siquiera, no sé, gana con los hilo collage, increíbles de Berni. Pero también estaba Juanito Laguna, ¿no? Y la prostituta es también una chica pobre que quiere salir de la miseria, ¿no? A través de la prostitución. Bueno, contesté la pregunta. Gabriela, no sé si te es claro o te siguen quedando dudas. No me interesa que me digan. Sí. Sí, perfecto. Sí, Muy son bien. muchas cosas que uno se cuestiona cuando está estudiando y como Bueno, y artista también, ¿no? Como como qué cosas productor de uno, imagen. claro, Uh-huh. sí, Bueno, lo mejor que nos puede pasar es cuestionarnos. Y lo exacto. mejor que nos puede pasar es decir cuánto más tengo que saber para entender algo, ¿no? ¿Cuántas dudas tengo? A mí me gustaría que a ustedes les queden dudas, no certezas, porque esto es justamente la obra de arte. Miren, esta obra tiene muchos años. Este fue el año que yo nací, 59. Muchos años. Y sigue interesándonos. Quiere decir que el arte está diciendo muchas cosas que nos interpelan. Y esto es el valor del arte, que nos está interpelando desde el lado humano. Yo siempre Exacto. les dije, colecciono definiciones del arte en mi cabeza. Algún día las voy a escribir. Y es Noé quien dice algo que es muy interesante, una de las definiciones que más me gustan, y cuando él dice, eh, el arte, el valor del arte se mide por el grado de humanidad. Y yo creo que ahí está, ¿no? Es decir, el grado de que sentimos a otro ser humano en esto. Es decir, y contestando y reafirmando un poco lo que decimos, ¿por qué lo llamamos informalismo? Bueno, porque nosotros acá estamos viendo como Kenneth Kemble está trabajando con el touch, con la mancha, pero dijimos que a diferencia de esas manchas, como podemos decir, espontáneas o a la manera de la escritura oriental, que tuvo tanto prédica, ¿no? También en el informalismo europeo y también en Mark Tobey, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros estamos viendo que Kemble, yo les decía, hacía un boceto y después lo pasaba. Había una cosa, además de la Argentina, de ser más papista que el Papa. No me acuerdo quién decía, el otro día estaba leyendo también otro texto. Nosotros veíamos a Mondrian que pensábamos que trabajaba con tiralínea. ¿Por qué? Porque eran las reproducciones, la Argentina veía reproducciones. Ah, ahora me acuerdo, y les voy a contar esta anécdota.
Antonio Seguí, uno de los grandes maestros contemporáneos que vive en Francia hace muchísimos años, ¿no? Cordobés. Bueno, Antonio Seguí contaba, para que ustedes vean cómo era nuestra relación con Europa. Dice, nosotros íbamos a la casa de un amigo que se había comprado aquel que llamaba y decía, vengan a ver, tengo una reproducción del Guernica. Íbamos todos a ver la reproducción del Guernica. Por supuesto, yo también tenía en mi casa, mis padres habían comprado una de unos 40 centímetros. Es decir, el Guernica tiene 8 metros. Es decir, esa idea de nuestra relación. Ahora, si ustedes me dicen, yo creo que estas obras de Kenneth Kemble son maravillosas, no tienen nada que envidiarle, no son inferiores a las obras que vimos del expresionismo norteamericano. En algún punto a mí me gustan más, pero les voy a decir algo. El otro día hablaba con un amigo que lo fue a ver a Kemble. En el año 95 se hizo en el Centro Cultural Recoleta una muestra muy importante que se llamó Arte al Sur. Y mi amigo que trabaja en el tema del cine, le fue a pedir material fílmico a Kenneth Kemble para hacer un ensamble de muchos artistas. Y Kenneth Kemble creo que murió en el 98, ¿no lo pusimos ahí? A ver si alguien se fija qué año murió. Esto fue en el 95, lo recuerdo perfecto. Y en ese momento él me dijo, mirá, Kenneth Kemble está amargado. ¿Por qué? Porque no tiene reconocimiento, porque las obras vive sin plata. Todos los artistas del expresionismo norteamericano, no al comienzo, pero al final de su vida eran multimillonarios. Quiero contarles, estas son las diferencias que tenemos. En Estados Unidos las políticas culturales son importantes, habrá más dinero, pero también hay museos que compran, coleccionistas que compran obra de estos maestros. Y acá en la Argentina no. O sea, ¿alguien se fijó el año de fallecimiento de Kemble? El 98, 30 de abril del 98. Del 98, bueno, 3 años antes de fallecer. Bueno, vimos Santa Antonín, cuya obra está íntimamente ligada también a la idea del existencialismo, ese existencialismo que plantea, ¿no? Soy lo que hago, yo soy en tanto hago, yo me hago, ¿no? Es decir, a diferencia del pensamiento metafísico, en donde la filosofía decía el hombre tiene una esencia, el existencialismo dice no hay una esencia, nosotros nos hacemos, el hombre se hace en relación con el medio, en relación con lo que tiene alrededor de él, en relación con las cosas, en relación con las cosas. Ahí tenemos cosa, objeto. Yo me hago, yo no soy maestro si no ejerzo la docencia. Yo no soy artista si no hago si no hago obra de arte o obra, ¿no? Es decir, y además eso a mí me hace el hecho de ser lo que soy. Esto fue un tema muy importante de esos años. Y el arte cosa de Sant Antonín es eso. Y además es digamos, una pulseada contra el pop, que en esos años, 64 es el año que gana en Venecia Rauschenberg. Es decir, no estamos muy lejos de una sociedad de alto desarrollo industrial, donde son los objetos los que nos invaden. Ahora lo vamos a ver en la nueva figuración, pero quería mostrarles porque a pesar de que Buenos Aires se sentía, y vuelvo a decir Buenos Aires y no la Argentina, una ciudad europea, y donde acá se conocían y se veían más películas de Bergman y se leía más a Camus y a Sartre que en Francia,
Sin embargo, no éramos un país desarrollado. Y acá, y Buenos Aires y la Argentina, ya en la década de los 60 estaban todas estas contradicciones. Emilio Renart es un artista que yo le dediqué muchos años de estudio. Yo sostengo que mucho de su trabajo se podría parangonar con el trabajo de Joseph Beuys, pero vuelvo a decir, tal vez mejor la obra de Emilio Renart, pero en lugar de ser alemán, fue argentino. Así que lo lamento por Emilio Renart, por eso no se lo conoce en el mundo. Emilio Renart, que está encuadrado dentro de lo que es el informalismo, un informalismo distinto, casi diríamos un informalismo que está ligado a una visión más positiva del mundo. Él va a hacer estas 5 obras que se llamaran biocosmos, bio de vida, de biología, él se empieza a interesar por el origen del mundo, diríamos un Big Bang, y el cosmos, en momentos en que a partir de fines de los 50, la carrera espacial atraviesa gran parte también del interés mundial, ¿no? Bueno, en el año 69 los norteamericanos van a filmar la llegada del hombre a la luna, los rusos ya habían llegado también con otros, bueno, es decir, y parte de la Guerra Fría también estuvo asociada a ver quién dominaba más el espacio. Por supuesto, el mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos fueron los dos países que lideraban las tensiones de la Guerra Fría y también la conquista del espacio. Bueno, pero Renard está pensando en la unidad cósmica, matérica, intelectual, y él lo va a representar en estas obras inéditas. Hoy, ahí está él, con esta obra, que es el único biocosmos que quedó entero, que es el que tiene el Museo de Arte Moderno, y ahí Elizabeth hoy les decía, ¿no, Eli? Hoy lo viste esta obra de Emilio Renard. Obra única. Estoy muteada. Ah, Sí, sí, la verdad que cada vez que voy es un placer volver a pararme adelante de esa obra. O sea, no puedo dejar de verla, sinceramente. Y también les digo, acá yo no conozco ninguna obra de ningún otro artista en el mundo que haya hecho esto, la idea casi de estas formas orgánicas, matéricas, donde Emilio Renard primero fue el introductor del uso de un material que a él le servía, pero que él experimentaba. Él era constantemente un investigador sobre las realidades matéricas. Él va a trabajar con la resina poliéster, es el primero que hace esto con fibra de lana de vidrio, ¿no? Lana de vidrio, resina poliéster, y es el primero que hace este cuadro relieve. En realidad arriba había un dibujo que se perdió, un dibujo, un cuadro relieve y un objeto que sale de ese magma. Es la idea también casi de un bicho marciano, pero también de algo orgánico, algo también geológico, ¿no? Parece un desprenderse de ese, ahí está la obra, acá está, esta obra es de Rubén Santantonín, y estos 2 trabajos excelentes son de Emilio Renard, un artista que se pasó buscando, descubriendo y poetizando la idea de la unidad cósmica entre la célula y el Big Bang. Esto es esta es una obra maravillosa
una obra única en el mundo, creo yo. Este es este fue premio Di Tella. Este premio se lo otorga Clement Greenberg, que era, ahora lo vamos a ver, en el año 64. Fue un premio especial porque el premio Di Tella del año 64 lo va a ganar Marta Minujín, ahora lo vamos a ver. Pero esto es el premio especial del Di Tella, esta instalación donde aparece esta especie de tríptico con obras que tienen luz eléctrica, que remiten a un órgano femenino, a una célula, a un cosmos, a un bio. No es algo erótico, no tiene que ver con el erotismo de una vulva, sino con, casi diríamos, con la idea del nacimiento, del crecimiento y de las células. Ahí tenemos los dibujos que paralelamente exquisitos de Emilio Renard, parece un tejido epidérmico, celular, con esas formas filigranadas. Miren la sutileza estémpera sobre papel. Hay alguna, no sé si esta es la obra del Malva, pero miren esto, ¿no? Parecen vellosidades, trabajo de agua y tinta sobre papel. Y esta obra impresionante, que fue el integralismo número 5, mutación primera, esa es la explosión del Big Bang, con luces, con resina poliéster transparente, una obra que medía 10 metros de largo. Bueno, fue la obra que se envió a la Argentina, a la Bienal de San Pablo, y se la rompieron cuando volvió. Emilio Renard trabajaba en una terraza en el barrio Villamitre, donde yo viví también, casi sin recursos. Y también en la obra, miren acá el cambio, en esta serie que él llama Anverso y Reverso, en 1978, ¿qué les parece esta obra donde aparece como una figura humana retorcida en un cubo no sé si es de vidrio o acrílico, una de estas tiene el Museo Nacional? ¿A qué les parece que puede remitir? Y además en el año 78. Es A la un dictadura, cuerpo, a las torturas. a las torturas y a los desaparecidos. Es como un cuerpo, ¿no? Bueno, realmente muy interesante. Esto es también obras del Museo Nacional de Bellas Artes, Anverso y Reverso. Fíjense cómo es informalista en algún punto, pero tiene esta idea como de celdillas celulares, como si fuera una reproducción celular, como si fuera el origen de el universo, de las células humanas, pero las células terrestres y las imágenes. Bueno, hay muchas obras que me faltan. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hacían los artistas para mostrar sus obras en ese momento, en 1978, estas obras que creaban? Muy buena la pregunta. Porque si remitían a lo que sucedía en el momento, ¿cómo? Porque se la jugaban realmente. Sí, pero te aclaro algo. Esto me lo dijo en una charla que yo entrevisté en relación con Emilio Renard a Juan Carlos Di Stefano. Y Di Stefano decía, fue Emilio Renard el que nos enseñó, él nos abrió el camino de la resina poliéster. Pero también le hice esta pregunta y él me decía que en el año 79 el Museo Nacional le compra la obra El Mudo. ¿Lo conocen, la obra El Mudo de Di Stefano? Que es una figura... Sí, está en el Bellas Artes, ¿no? Exactamente, que en el año 79 el Museo Nacional se la compra. Bueno, él me dijo algo muy interesante para pensar. Los militares no entendían la obra. Los militares no, y además dice, qué poca visibilidad tiene el arte, ¿no? Adri, Sí,
Sí. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? No, ¿Cómo no, no? termina. No, Bueno, de que la misma... Sí, 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 Ay, sí, dale, perdón, dale. perdón. De la misma manera que Charly García hacía las canciones y las pasaban por la radio y nadie se daba por aludido, porque esto que te decían a vos, ¿no? Quizás no se daban cuenta de eso, podían entender algo político, una marcha, pero después los dinosaurios nunca se hicieron cargo. Sí, es cierto. Pero a Di Stéfano le pasó algo. Di Stéfano tuvo que exiliarse en España, pero no por él. Se exilió por la mujer. Griselda Gambaro, una de Claro. las importantes dramaturgas que tiene la Argentina, porque vive, Griselda tiene un montón de premios, escribió una obra que se llamó Ganarse la muerte, en donde denunciaba las torturas y las desapariciones, y es por ella que se tienen que ir. Ella se va primero con la hija o con el hijo, y después él se va. Di Stéfano tiene una hija y un hijo, y después él se va, no me acuerdo con cuál de los dos, con el otro hijo. Y se tienen que ir por ella, porque evidentemente las letras o la literatura es más directa que la imagen, como vos decís también, Ana, ¿no? Bueno, Emilio Renard escribe un libro que se llama Creatividad, donde está toda la teoría de lo que él piensa que es el arte. Y en ese sentido yo hago un paralelo entre el pensamiento de Renard y el de Joseph Beuys. Renard decía que todos somos potencialmente artistas. Y lo que decía y justificaba a través de todo un análisis psicoanalítico, y en momentos muy críticos, a él sí lo echan durante la época de la dictadura de la dictadura de Onganía, lo echan de la dictadura del 76, lo echan de la Priliano Pueyrredón, donde fue profesor, o sea, de Luna, ¿no? Tenía unas cátedras de dibujo y con eso vivía, o sea, vivía mal. Y bueno, y finalmente, como no tenía trabajo, después Hugo Monzón, en ese momento el director del Sibori, le ofrece dar unos cursos que fueron increíblemente exitosos. Duraron 3 años, del 85 hasta el 87, 88, donde fueron muchos profesores de Luna que iban a los cursos de creatividad, donde Emilio Renard hacía trabajar a la gente con saquitos de té, con cáscaras de huevo, había que inventar, había que pensar Alambre. con materiales, exactamente, con materiales frágiles. Bueno, ahí tenemos el otro Biocosmos desaparecido, también este es todo blanco, es una obra bellísima, ¿no? Es increíble cómo la obra de él se perdió. Y él tiene un problema también terrible, su vida está cruzada por la desgracia, su hija, su tercer hija muere en un accidente a los 12 años, y luego él va a abandonar la actividad artística y la va a retomar en el año 88, 87, con estas obras que llamaron multiimágenes. Estas obras están hechas con poliuretano expandido, o sea, no pesan nada, y muchas veces no se las ha considerado. Yo tuve la suerte de verlas y fotografiarlas, de la Galería Ruth Ben-Sakar, que es la poseedora de estas obras, donde las multiimágenes tienen algo del minimalismo, pero el minimalismo visto desde el ángulo de Renard, casi orgánico. Miren todas las variaciones sobre estas obras sumamente frágiles. Esto no pesa absolutamente nada, tiene una basecita de madera, y todo esto además hecho, miren lo increíble de estas multiimágenes, imágenes en donde aparece lo orgánico,
los distintos órdenes, ¿no? Pétreo, parece que fuera tecnológico, pétreo, increíble, de este artista que formó también parte del informalismo argentino y que si fuera de otra nacionalidad, estas obras costarían millones. Miren esta, increíble también como este dibujo primitivo. Es de una riqueza formal y una simplicidad maravillosa, o por lo menos a mí me parece así. Formas, el encastre, el juego entre esta que parece que fuera un adoquín, ¿no? un paralelepípedo retorcido, y también dibujos de multiimágenes. Bueno, ahí lo tenemos a Emilio Renard, una joya argentina que pocos conocen. Bueno, ahora sí vamos a ver el Di Tella. Un minuto, voy a buscar. Bueno, entonces estamos todavía con la década de los 60, que como decimos es una década realmente importante, una década brillante en la historia de la cultura argentina, no solamente en el arte. Fue un momento en donde se conjugó además también una libertad desde el ámbito político, ¿no? Bueno, el Di Tella va a ser una institución privada que va a jugar un rol fundamental en toda la década. Recuerden, se cierra en 1970, el instituto fue cerrado por la censura y por además problemas económicos que tuvo esta empresa. Bueno, ahora vamos a ver. El Di Tella en realidad fue una fundación que creó Guido y Torcuato Jr., los dos hijos de don Torcuato Di Tella, que fue un italiano que vino en los años 30 a la Argentina, de una familia que ya había sido comerciante y que tenía una buena posición política, pero que tuvieron un fracaso económico. Él llega a Buenos Aires, empieza a fabricar pequeñas máquinas para amasar pan. Pensemos que en las panaderías en los años 30 se amasaba el pan a mano. Bueno, el señor Di Tella se le ocurre armar una maquinita para amasar pan y en lugar de 10 kilos de pan hacer 70 kilos de pan. Bueno, así iba con sus ofertas de máquinas a todo el interior del país, vendiendo pueblo por pueblo. Finalmente Di Tella va a terminar teniendo un emporio importantísimo, una empresa que se expande, y sus dos hijos, a ver si los tengo acá, ahí está Torcuato Di Tella, el padre, y ahí están los hijos. Uno va a ser un sociólogo importante, Torcuato Di Tella, que estaba más abocado al tema de la universidad. Él va a traer a la Argentina a un sociólogo, va a fundar la sociología en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, que fue Gino Germani, un italiano muy importante, fue el primer sociólogo que empieza a hacer sociología a partir de datos duros, de encuestas, de análisis, digamos, real de qué es lo que pasa en la sociedad. Y Guido Di Tella era profesor era economista y va a estudiar un máster de economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, y va a traer a la Argentina la idea de que como en Estados Unidos muchas empresas importantes van a tener fundaciones
que son independientes de los directorios de la empresa, es decir, van a tener autonomía. Bueno, perdón, ahí les quería mostrar, ellos van a fundar, entonces, a los 10 años de la muerte de Torcuato padre, que murió en el 48, en el 58 fundan hacen una fundación que va a funcionar con el 10% de las ganancias de la empresa y crean varios institutos, el Centro de Artes Visuales, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, CELM, muy importante, ahora lo vamos a ver, un Centro de Sociología Comparada y Educación, Centro de Administración Pública, Estudios Urbanos y Regionales e Investigaciones Neurológicas, especialmente en el área de pediatría, que funcionaba en el Hospital de Niños. Es decir, ¿qué era lo que ellos buscaban? Un aval económico dentro de humanidades y artes, que era lo que les interesaba a estos dos hijos, digamos que tuvieron una preparación y una educación importante. Bueno, los premios de Itela consistían en becas de $250 mensuales, en ese momento era mucha plata, bueno, ahora también, ¿no? Que incluía un viaje al extranjero. Y también había un premio internacional de Itela. Esto se da a partir del año 62. Vamos a ver que lo que hicieron, no voy a pasar todos estos datos, lo que quería mostrarles es que acá hay un personaje muy importante que va a ser Jorge Romero Brest. Acá tenemos el Centro de Experimentación Audiovisual, lo dirigió Roberto Villanueva, que en realidad quería ser el director de artes visuales, pero un poco se lo sacó Romero Brest. El CLAEM, o el Centro de Altos Estudios de Música, estuvo dirigido nada más y nada menos que por uno de los grandes músicos argentinos clásicos, ¿no? Alberto Ginastera. Y el Centro de Artes Musical eran becas de todos los mejores promedios de los conservatorios de toda Latinoamérica, venían a estudiar a Buenos Aires y allí se invitaba a los grandes maestros de músicos contemporáneos como Penderecki, como John Cage, que lo vimos de la Black Mountain College, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto, ¿no? Y también esto estuvo, y fue también el primer laboratorio de música electrónica de toda Latinoamérica que se hizo con el apoyo de la Fundación Rockefeller y Ford, que pusieron plata al Ditela para hacer este aporte cultural muy importante, pero muy importante. Y ahí había un ingeniero que era Fernando von Reichenbach, que sincronizaba música y electrónica, ¿no? Bueno, lo que era la electrónica en esos años, esto era una computadora, ¿no? Ocupaba el centro, una sala entera del Centro Cultural Recoleta, donde funcionó también, y después los conciertos que se hacían para el público, fue importantísimo, ¿no? Estamos hablando de Juan Carlos Paz, de Ginastera, de grandes músicos. Ahí salió el grupo I Musicisti, los Les Luthier, nacieron en el ámbito del Ditela. El Ditela comienza dando el premio en una sala del Museo de Bellas Artes que le cedía Jorge Romero Brest, pero después, en el año 63, se inaugura un espacio que fue propio, Florida y San Martín. Ahí trabajaron los arquitectos Bullrich y Testa, Clorindo Testa, el artista también informalista, que tiene una obra extraordinaria. Nos salteamos a Clorindo Testa, que también es re interesante. Bueno, remodelaron este edificio que era también vanguardia. Bueno,
ahí tenemos qué fue el Ditela, ¿no? El Ditela, después asociado con la empresa Cian Ditela, ¿no? Hicieron este auto prototipo de un auto como el Ford, ¿no? Digamos, un auto popular para clases medias. Todos los taxis de Buenos Aires eran Cian Ditela, Cian. Y ahí estamos con la figura de quien fue el Clement Greenberg, como decíamos en Nueva York, que fue este hombre que fue un crítico. En realidad él tenía formación era filósofo de la Universidad de La Plata. Él fue el creador de una revista de difusión muy importante que fue Ver y Estimar, ¿no? Casi un título pedagógico, Ver y Estimar. Bueno, ahí escribían grandes críticos, en donde, por ejemplo, en Ver y Estimar se conocía que era el cubismo, que era el futurismo, las vanguardias, y además Jorge Romero Bress tiene de entrada ya una llegada muy importante con los críticos y con los directores de museos de Estados Unidos y de Europa, a quienes va a invitar cuando le toque ser director del Ditela a partir del año 63. Él renuncia a la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes y queda como director del Centro de Artes Visuales. Y además de la revista Ver y Estimar, había un premio Ver y Estimar, que era la antesala del premio Ditela. Es decir, era ya un honor que te invitaran a participar a los premios Ver y Estimar. ¿Qué hacía Romero Bress de distinto a lo que hoy hace un director de museo? Iba a los talleres de la gente joven, iba y miraba y conocía, y además él estaba buscando ese arte joven, innovador, y es lo que va a marcar un poco la línea del Ditela. Bueno, ahí tenemos el Instituto Torcuato Ditela en la calle Florida, que estaba dirigida además por un íntimo amigo, un ingeniero también, amigo de Guido Ditela, que fue el director de todos los institutos, que era Enrique Oteiza. Y él decía, yo prefiero equivocarme, prefiero dar el lugar a gente joven, innovadora, a arte ya consagrado. Vamos a ver que en las salas del Ditela hubo de todo. Ahí está, ahí lo vemos a Kazuya Sakai, acá la vemos a Rubén Santantonín, Marta Minujín, creo que Fernández Muro, no me acuerdo exactamente, esta es Dalila Puzzovio y esta es Susana Salgado, que fue también premio del Ditela. Es decir, el Ditela se va a transformar en sinónimo de gente joven y de innovación. Ahí están todos los que pasaron, pero también hacían muestras ontológicas, también hacían muestras con entonces otro teórico muy importante argentino que fue Res González, por ejemplo, de la colección de arte precolombino, un arqueólogo como Res González. Y vamos a ver que el Ditela fue el ámbito donde se dieron los primeros happenings, grupos musicales, performance, es decir, y además se van a cruzar esto que pasaba en el Black Mountain College, es decir, la idea de músicos, de coreógrafos, de escenografía, de literatura. Ahí tenemos, estas fotos sí son inéditas, ahí atrás estamos viendo una obra de Jorge de la Vega, en estos happenings que, que asombraban. Oteiza decía, el Ditela se va a abrir a la hora en que sale la gente de las oficinas para que el público general, no era de élite, en general no iba todo el mundo, pero la idea era hacer de que el Ditela fuera mucho más masivo. Bueno, la policía muchas veces pasaba y censuraba, ¿no? Pensemos que
los dos gobiernos, tanto el de Frondizi como de Ilía, estuvieron siempre, los militares llamaban los planteos. 32 planteos le hicieron a Frondizi los militares. Fue un momento de gran libertad, fue un momento sin censuras, y por eso es que el arte floreció en esos años. Ahí tenemos fotos que nadie vio porque esto conseguí un fotógrafo. Arias no. Bueno, ahora me va a salir. Bueno, y ahí tenemos esto que era realmente, ahí habíamos visto a Yves Klein haciendo las antropometrías. Bueno, acá las chicas no estaban desnudas. Edgardo Jiménez, perdón, ahí me salió, Edgardo Jiménez está ahí. Bueno, y los jóvenes que usaban saco y corbata, en los 50, en los 60. Pero esto era el Ditela, era una cosa así sumamente descontrolada para lo que era el arte de esa época. Ahí tenemos una foto de todos ellos, ahí podemos ver a Marta Minujín, a Federico Peralta Ramos, a Rubén Santantonín, bueno, hay muchos más que no conozco. Ahí está Edgardo Jiménez con sus panteras y Rubén Santantonín. Bueno, les muestro estas fotos porque ahí está Dalila Puzzovio, algunas son buenas, otras son malas. Ahí está Marta Minujín bailando, haciendo performance. Ahí está Susana Salgado, que además vendía objetos en lo que era la Galería del Este. Interesante, miren, muy moderno. Esto era la modernidad. Y también el Ditela se preocupó en tener una gráfica, un diseño gráfico. El diseñador del Ditela era Juan Carlos Di Stefano, que era sumamente moderna. Bueno, ahí tenemos los premios más importantes. El primer premio lo va a ganar Mario Pucciarelli con una obra informalista. En el 62 el premio nacional lo gana Gyula Kosice. En el 63 Felipe Noé. En el 64 Marta Minujín. Y los premios internacionales también le servían a Romero Bress para atraer, para que los argentinos, este era el objetivo, conocieran qué era lo que se estaba haciendo en Europa y en Estados Unidos, y además para que los importantísimos jurados que él traía, como a Julio Carlo Argan, como a Pierre Restany, conocieran a los artistas argentinos. Esta era la propuesta del Ditela, es decir, internacionalizar el arte. Bueno, ahí ustedes tienen el texto de Andrea Yunta que lo explica perfectamente bien. ¿Por qué está Rómulo Machó en premio internacional, si es argentino? Porque ya había ganado antes el premio nacional. Entonces, este es el año consagratorio de la nueva figuración. Luis Felipe Noé gana el nacional y Rómulo Machó el internacional. Ahí están los catálogos con, por ejemplo, con esta tapa del premio Ditela del año 64 que parece Optical Art. Ahí están los jurados como Clement Greenberg, Pierre Restany, Jorge Romero Bress. Ahí ese año 64 le dan el premio, como dije, a Marta Minujín, y un premio especial porque a Clement Greenberg le gustó Emilio Renard. Bueno, ahí tenemos los premios. En el Ditela vamos a ver cómo van desfilando distintos grupos y los premios van coincidiendo con las, diríamos, con los movimientos internacionales. O sea, el primer premio de Pucciarelli es para los informalistas y luego van a tener un lugar muy importante, casi diríamos que Romero Bress se casa con los artistas del pop argentino, fueron, diríamos, sus grandes preferidos. Después también la neofiguración.
Después va a venir el arte conceptual, después va a venir un homenaje especial que el Ditela le va a hacer a Le Parc cuando en el año 66 gana la Bienal de Venecia de pintura, es decir, premio máximo. Y acá vamos a ver la obra de Marta Minujín, que tenía 20 años cuando hace esta obra. Ella ya venía de hacer unos colchones en Europa, ahora lo vamos a ver, pero esta es la obra que gana el premio, Colchones Technicolor, y la obra se llama Revuélquese y viva. Es decir, una obra que incita también a una acción, a revolcarse, ¿no? Cosa que jamás alguien hubiera hecho en un espacio museístico. Las señoras iban con trajecito Chanel a ver las obras y nadie iba a pensar en revolcarse, y esta apelación que hacía Minujín a revolcarse y vivir. Bueno, ahí está la obra que gana, la obra de Emilio Renard, el Biocosmos número 3, y quedó un pedazo, hay un pedazo en La Plata, en el Museo de La Plata queda una parte de esta obra. Vamos a ver cómo fue invitado uno de los grandes maestros también del arte cinético y óptico, Jacob Agam, un artista israelí que vive todavía y que tiene una obra muy interesante. Ahí lo vemos a Jasper Jones. Bueno, vamos a ir viendo, y después van a aparecer en el año 67 las primeras experiencias visuales. Acá también se va a dar un quiebre. Los artistas, en lugar de pedir el premio, que era un viaje a donde cada uno pidiera para viajar y se le pagaba los $250 por mes, los artistas piden que la plata se reparta entre los seleccionados para participar de los premios y poder hacer con esa plata la obra. Por supuesto, nadie tenía tampoco recursos en esa época. Ahí lo vemos a David Lamelas, un artista que va a hacer estructuras primarias, un artista de Buenos Aires que va a trabajar videoarte, que va a trabajar circuitos, en este caso, situación de tiempo con televisores. Ahí está Jorge de la Vega, y ahí están las experiencias donde van a entrar ya artistas del arte conceptual en los años 68. Ahí tenemos en el año 68 también esta especie de performance muy particular, que como ustedes pueden ver tenía ya un sentido político, que era La familia obrera que presenta Oscar Boni, ¿no? En donde él le paga a un matricero y él pone un cartelito ahí que dice: el señor Rodríguez gana más por día exponiéndose ahí con el hijo y con la mujer. Esta es una fotografía que después quedó, ¿no? Pero sorprendió al público de Buenos Aires encontrarse con una familia expuesta en una obra de arte, es decir, expuesta en un museo, ¿no? Es decir, acá estamos viendo el carácter rupturista, pero además también político. Es llamativo también que la educación era algo muy importante y está el niño escribiendo con el padre obrero y su mujer, ¿no? Una pregunta, profe. ¿Cómo no? Entonces, esta obra era vivencial, o sea, vos ibas al museo y te encontrabas con esta pieza viva, ¿no? Y después está la foto. Exactamente. En realidad era una performance, sí, claramente era una performance. Claro. No era, después quedó la foto, pero era algo muy, muy, digamos, sacudía todo concepto clásico de obra de arte. Es decir, el Ditela asombraba a todo el mundo. Bueno, después vamos a ver con la Menezunda que hace Marta Minujín en el año 65 con Rubén Santantonín, y fue algo que... ¿Y ahí se puede decir, profe, que hay algo de Vivodito o son dos cosas distintas? Yo diría que
Bueno, tiene esta idea de que es obra de arte porque el artista los pone en un pedestal, ¿no? Lo sube a un pedestal, lo sube a un basamento. Sí, lo de Alberto Greco, que él siempre era más autorreferencial, ¿no? Él marcaba la obra de arte. Esto es como una propuesta de Boni que se gastó toda la plata que le dio el Instituto Di Tella en pagar a este señor Rodríguez. Pero sí, la obra era de Oscar Boni, ¿no? No dejaba de ser, de estar el autor, pero no era exactamente igual que el Vivodito, que la idea de Greco era marcar obra de arte en la calle, ¿no? Después vamos a ver, por ejemplo, esta obra que fue también donde acá también hay un elemento que no hay en las performances en Estados Unidos o en Europa. No digo que en todas no, hay en algunas obras sí, hay líneas políticas también, pero en la Argentina era muy acuciante todo esto. En estas experiencias del 68, Roberto Plate presenta un baño, ahí está, la puerta del baño, ¿no? Y la policía que lo clausura porque era una invitación a escribir grafitis adentro del baño. Y alguien pone, Juan Carlos Onganía, sos un HDP. Entonces, cierran, clausuran. Lo más gracioso era, bueno, no fue la dictadura de Onganía, era, como todas las dictaduras, un espanto, pero no fue la del 76, ¿no? Y lo gracioso era que al final todo el mundo quería ver por qué se había clausurado, es decir, fue parte de la puesta en escena de esos años, ¿no? Es decir, era interesante ver a la policía censurando. Y acá tenemos las experiencias, también en el año 68 se armó todo un revuelo porque acá está Margarita Paxa, que escribe un texto rechazando otro de los grandes premios que daba la embajada francesa, que era el premio Braque, que era una estadía muy prolongada, no sé si era un año, para el artista que ganaba en Francia, donde también se puso condiciones que no podía haber ningún tema político. Conclusión, se armó una batahola terrible y la policía la mete presa a Margarita Paxa, también estaba ahí Pablo Suárez, y no me acuerdo qué otro artista, van presos, y termina el Di Tella, bueno, sacando todas las obras afuera, ahí está, entrevistados por el Canal 13, con la censura de Plate, y después también con el premio Braque. Bueno, y vamos a ver ahora qué fue también en el ámbito de lo que fue el año 68, es decir, acuérdense ustedes, el mayo del 68, en París, en México, donde hubo creo que 140 estudiantes muertos en la Plaza del Zócalo. Bueno, esto fue algo espantoso. Acuérdense, 1966, Onganía asume. A ver si tengo ahí las fotos. No, la otra vez lo habíamos visto, la noche de los bastones largos, que fue la primer intervención a lo que los militares siempre entendían que era un foco de subversión, que era la universidad, y los artistas van a trabajar en una obra multidisciplinaria, es decir, con sociólogos, fotógrafos, gente que hacía cine, y artistas plásticos, esto que fue un armado basado también en la idea de la publicidad de esos años, que fue Tucumán Arde. La idea era, en el 66, Onganía destituye al doctor Ilía, se instituye la Revolución Argentina, así la llamó a este golpe de Estado, y Tucumán
provincia pobre, sigue siendo igual, con una cantidad de niños que morían desnutridos. Bueno, ellos quieren visibilizar. Onganía propone que en poco tiempo él va a solucionar el problema del hambre en Tucumán. Pasaron 60 años y estamos en la misma, ¿no? Bueno, y entonces los artistas van a denunciar esto. Viajan a Tucumán y le proponen al Museo de Arte de Tucumán que van a hacer una muestra de arte. Y ahí empiezan a tomar fotos, empiezan a tomar registros de todo lo que pasaba. Sobre todo lo que pasaba era que en las grandes empresas azucareras fueron absorbidas por potentes monopolios, y sobre todo se ocultaba los problemas sindicales que había en la provincia. Todo esto se fue elaborando, los fotógrafos sacaban fotos, en esa época no eran fotos digitales, así que las tenían que mandar para revelarlas en Santa Fe. Se armó todo realmente un trabajo en equipo, y la muestra se hizo en la CGT de los argentinos, que era como la CGT más de izquierda, de Rosario, frente a una comisaría. Y la propaganda aparecía en todas las calles la palabra Tucumán, a ver si ahí, y después fueron poniendo la semana siguiente Tucumán arde. Y ahí tenemos la muestra en donde la gente entraba, a ver si tengo la vista, ahí está, los carteles, Bienal de Arte, Tucumán, generaron toda una expectativa, y finalmente la gente entrando a esta muestra, donde se servía café sin azúcar, y donde cada 10 minutos se apagaba todas las luces y una voz en off decía: muere un niño desnutrido en Tucumán. Y donde en realidad casi tenemos acá un arte de concepto, ¿no? Había carteles explicando toda la situación política, sindical y social de Tucumán. Quería mostrarles algunas otras fotos. Esperen, que creo que hay otro. Bueno, después terminamos con Tucumán Arde, pero voy a mostrar antes una de las artistas muy, muy ligadas al Ditela, que fue Marta Minujín. El grupo de Marta Minujín y de los artistas pop fueron realmente muy importantes en esos años. Yo siempre digo, uno puede gustarle o no Marta Minujín, pero lo que uno no puede dejar de admirar es que era una adolescente casi, bueno, en esa época la adolescencia se terminaba antes, pero era muy joven cuando ella viaja a París y se va a encontrar con el movimiento de la Nouvelle Réalité. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? El pop francés, y se suma a ese movimiento. Por eso Pierre Restany la conoce, y cuando viene a Buenos Aires le va a dar el premio a ella. Ahora, miren ustedes, hay un libro para leer el Ditela muy interesante, que es el libro que escribe un profesor inglés que se llama John King. No es fácil conseguirlo porque está agotado, pero John King empieza haciendo un análisis social de lo que fue el Ditela, y fue la época en que los jóvenes empiezan a diferenciarse de los adultos. Miren, la verdad es que Marta Minujín está vestida, hoy es moderna, ¿no? Con una camperita de cuero bien ajustada, con una minifalda. Es decir, el uso de la minifalda, los jeans, van a marcar, ¿no?, como todo un cambio de época. Y ahí está Marta Minujín en París con la Nouvelle Réalité, donde ella empieza a trabajar con colchones que saca de los hospitales que le regalan, y en el año 63, cuando vuelve de París, antes de volver, va a quemar toda su obra, en un acto también destructivo.
Ahí está la Menezunda, que ella armó con Rubén Santantonín, con los fondos del Ditela. Esto hubiera sido imposible hacerlo sin el apoyo económico del Ditela, porque tenía un circuito cerrado de televisión, luz de neón. Otro de los happenings que hace Marta Minujín, también dentro del Ditela, fue simultaneidad y simultaneidades, en donde también trabaja como una especie de happening, donde la gente iba, miraba una información. Está medio mezclado esto. Ahí está Marta Minujín y Rubén Santantonín. La Menezunda fue un éxito total. La gente hacía 8 horas de cola y nadie quería, todo el mundo buscaba entrar 2 veces a estas 9 habitaciones donde se pasaba por distintas experiencias visuales, con actores, una pareja descansando en la cama, olfativas, de movimiento, bueno, de todo tipo. Ahí hay otra performance, otro happening que fue el teléfono, como si fuera un teléfono público que ustedes no han conocido, pero había teléfonos públicos y había que también encontrar códigos. Ahí está Marta Minujín en ese teléfono. Y bueno, y ella empieza a trabajar también con la idea de esculturas comestibles. En eso Marta Minujín fue siempre una innovadora, ¿no? Ahí tenemos una obra hecha torta, donde se la comía. Ahí está Romero Brés en las esculturas comestibles. Ahí están las series de los colchones, inspirados en esos colchones que ella tenía, ¿no? Y después, bueno, Marta Minujín va a ser también una artista postmoderna cuando trabaja a partir de esta secuenciación de obras y la cita y la apropiación de obras como la Estatua de la Libertad cayendo. Y también se va a dar el lujo de hacer el pago de la deuda externa argentina con maíz, junto con Andy Warhol, que posó para ella. Y ahí la tenemos inaugurando otra escultura comestible, que fue este lobo marino hecho con alfajores en Mar del Plata. Bueno, y también ella va a hacer muchos trabajos en distintas ciudades, en Medellín, con pan dulces, con las Magdalenas, va a hacer un homenaje a Proust en Irlanda, y en el año 83, es decir, apenas estaba la democracia en la Argentina, ella hace este Partenón de los libros prohibidos, todo un símbolo, ¿no? El Partenón como un edificio emblemático de la democracia ateniense, y todas las columnas y el techo del Partenón en tamaño real en la 9 de julio, que significaba justamente esa censura de todos los años del proceso militar. Y bueno, y la consagración le llegó también a Marta Minujín cuando en el 2017 la ciudad de Kassel la invita, le va a hacer una invitación especial para armar también otro Partenón. Realmente una persona que conozco, que estuvo y me trajo unos libros termosellados, me decía que era el pabellón más visitado por la gente en Kassel, en Alemania, que era el Partenón, también con los libros que censuraba Hitler en la época del nazismo. Bueno, ahí tenemos a Margarita Paxa, no sé si alguien la tuvo de profesora, no sé si alguien estuvo con ella, ¿no? ¿Ninguno fue alumno de Paxa? No. Bueno, Margarita Paxa también participó dentro del grupo del pop, pero con estas performances, por ejemplo, donde ella actuaba con su pareja, dejando la huella
en un material como si fuera arena, donde grababa además como los ruidos de una relación sexual, en los años 67, ¿no? Y después, bueno, sacó discos con ruidos, con imágenes psicodélicas. Ahí tenemos también a Paxa trabajando a partir de estructuras primarias, en estas obras que el título son interesantes, ¿no? Con luz de neón, con acero inoxidable, diagonal y corrientes, ¿no? Es una alusión, por supuesto, es una estructura primaria, pero también alude al centro de Buenos Aires, a dos calles, avenidas centrales de Buenos Aires. Y vamos a ver también en los años 70, ya que estamos con Paxa, seguimos viendo la importancia de cómo ella va a jugar también en un arte conceptual donde están estos planos de la ciudad de Buenos Aires y con como si fuera la mirilla de un arma, la palabra violencia. Esto es interesante ver la diferencia que hay entre el conceptualismo que ya vamos a ver, vuelvo a decir, por este vuelco que tenía en la Argentina, la denuncia de la dictadura, de la violencia, en este caso esta obra muy interesante, es claramente, diríamos, una obra que tiene que ver con el lenguaje, donde ella hace un homenaje a Víctor Jara, que fue un poeta y cantante chileno, que lo mataron cortándole las manos en un campo de concentración, en un estadio de fútbol, que fue en Santiago, ¿cómo se dice? Bueno, en la capital de Chile. Santiago de Chile. Santiago de Chile, exactamente. Y donde ella juega también a remarcar el texto, me cortaron las manos, también con un juego de letras, donde vemos cortes en ese cartel, como una obra, por supuesto, de denuncia a lo que fue Profe, la dictadura. Una pregunta, ¿la obra de Romero tiene algo similar con el tema de la violencia? ¿Es de la misma época o se me cruzan ahí los...? Exactamente. Lo vamos a ver a Juan Carlos Romero dentro del CAIC, de los años 70 en el conceptualismo argentino. Sí, exactamente, muy bien. Bueno, acá vemos un poco a Paxa, porque Paxa es un artista que trabajó muchos estilos, dibujos preciosos, formales, minimalismo, pero fue parte de, por eso digo eclécticos, ¿no? Siempre hay un eclecticismo que lo enriquece mucho al arte argentino. Es decir, artistas como Paxa que trabajan con neón, con arte conceptual. Esta es una obra más contemporánea, en 1998. Paxa murió hace pocos años, en donde ella hace una obra casi, diríamos, de denuncia de la cosificación del ser humano, donde aparece ella con un código de barra como si fuera un objeto, ¿no? Es una foto de espalda muy interesante también. Bueno, y acá tenemos a Rubén Boni. Creo que yo tengo otras, bueno, este PowerPoint tenemos que modificarlo un poquito, pero Rubén Boni también va a trabajar. En el Malva está este videoarte que es El submarino amarillo, donde aparece también una escena para la mentalidad argentina sumamente transgresora. Es un desnudo de un grupo de jóvenes que juegan en la playa. Esto era sumamente audaz en la Argentina de esos años. Lo vemos a Boni también trabajar las estructuras primarias en la Argentina en esta obra que se llama Sinusoide, y que es una obra hecha con fibrofácil, diríamos,
estuvo en la muestra de los minimalistas en la Argentina, en el Museo de Nueva York, pero que ustedes pueden ver ya una diferencia importante entre el minimalismo internacional y el argentino, esa forma mucho más orgánica, mucho menos fría, y en casi que esta sinusoide nos remite como si fuera una viborita, ¿no? Que va saliendo y que uno hace una continuidad, como si se metiera por abajo de la tierra y saliera acá a la cabeza, ¿no? Hay como uno, el espectador une estas partes de esta obra que creo que hoy tiene el Malva, creo que es del Malva. Bueno, ahí está la obra que vimos, La familia obrera, y después otras obras que él hace con su propia persona. Acuérdense de estas obras cuando veamos las obras de citacionistas o neobarrocas de Robert Longo, un artista norteamericano, muy cercano a lo que va a plantear Oscar Boni, que va a hacer estas fotografías performáticas, donde él mismo hace estos actos como si fueran de cine, de acción, el triunfo de la muerte, pero después pegando tiros a los vidrios de estas fotografías, cuadros, pero que también tienen que ver con la violencia en la Argentina. Es él mismo tomando estas fotos casi como si fuera un cuerpo acribillado. Siempre estas ideas de suicidio, autorretrato baleado, gente que vivió también muy duramente toda la... Ahora, esta obra sí realmente es increíble. Miren ustedes lo que es esto. ¿Qué ven ahí? ¿Dónde valió? Esto fue antes, ¿eh? No tuvo... Torres Gemelas. En las Torres Gemelas. Las Torres Es Gemelas, como no una tuvo premonición. una premonición, porque estas obras no son del... ¿cuándo fue? ¿Las Torres Gemelas 2001 o 2000? 2011, Que creo. ahora 2011, bueno. 2011. No, 2001. 2001, no, ahora se cumplieron 20 años. Sí, sí. Increíble, increíble esa obra. Bueno, a ver qué tenemos. Tenemos todavía tiempo. Bueno, vamos. No sé si esto verlo con arte óptico. Me parece que sí, ¿no? Me parece. ¿Qué te parece, Eli? Sí, porque la obra de Le Parc. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Pregunta, Adriana. Sí, porque yo no sé dónde darlo, sí. Darlo acá o no. Sí. Con el tema anterior, ¿hay una obra de Boni en el CLEM? ¿Algo de La luz de Caravaggio, algo así? ¿Puede ser? ¿En el Museo CLEM? No la vi. Que tiene no como vi, unos tiros, una vela. Ah, puede ser, sí, 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 sí. Entonces es de él, sí. Bueno, recuerden esas obras de Oscar Boni y después vamos a ver el arte citacionista y van a ver qué relación importante que hay. Bueno, yo no sé si ver todo arte óptico y cinético o ver directamente dentro del Ditela, fue muy importante la figura del homenaje que se le hizo a Le Parc. Estamos hablando de un artista vivo, nació en Mendoza en el año 1928 y gana en 1966 el Gran Premio. No, pero se los voy a mostrar en un PowerPoint más completo de Julio Le Parc. ¿Se entendió el Ditela y Tucumanarde? A ver, un minutito que quiero ver si tengo otro PowerPoint para... un minuto.
en este laberinto que tengo de cosas, pero bueno. Un minuto. Óptico y cinético, a ver dónde está. Esperen un minuto que... no, no está bien. Esto lo vimos ya. ¿Dónde está? Si quieren hacemos una cosa, porque yo estoy buscando y no lo puedo encontrar. Hacemos un recreo de 10 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Sí, entonces perfecto. a las 9 nos encontramos y yo voy a buscar los PowerPoint. Bien. Si quieren pueden cerrar la cámara y el micrófono. Eli, si querés, suspende un poquito la grabación y después seguimos. Y Adri, ahí suspendo.